mensaje que tienes para nosotros en esta hora, que lo podamos reflexionar, pero sobre todo, Señor, que lo podamos entender y sobre todo aplicar en nuestra vida diaria. Gracias porque hemos tenido la oportunidad de estar aquí en tu casa en esta noche. Recibe nuestra gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hemos dicho que el Señor Jesús mantiene dentro de su ministerio todas las cosas tal y como se tienen que llevar a cabo. El apóstol Pablo señalaba que el Señor Jesús fue obediente hasta la muerte de cruz. Y por esa razón el Señor lo ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado un nombre que está por encima de todo nombre. Y lo dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos como de los que están en la tierra. Y es importante, hermanos, que nosotros en esta noche reflexionemos acerca del evento que el Señor Jesús llevó a cabo un día como hoy con sus discípulos. Y cómo este rey del que hemos estado hablando es un rey que no solamente gobierna, es un rey que no solamente cumple su voluntad, sino sobre todo es un rey que convive de una manera personal y cercana con los suyos. Cumpliendo ese cometido y ese ideal, hasta cierto punto podríamos decir del Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y esto, hermanos, lo lleva a cabo el Señor Jesús en este día. ¿Por qué? Porque toda la serie de situaciones que se presentan, hay una en particular donde el Señor Jesús muestra que quiere estar en comunión con los suyos a pesar de los pesares. Y eso es lo que vamos a ver en esta hora, hermanos. Pero vamos a entrar de lleno en lo que es el pasaje. Dice el versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Llama la atención, hermanos, una serie de detalles en todos estos versículos que hay ahí. Y lo primero que resalta, hermanos, es hacernos la pregunta, ¿por qué Jesús no mencionó la casa de manera específica donde quería que se llevara a cabo la celebración? Porque si se dan cuenta, de la casa no dice prácticamente nada, no dice nada. Solamente menciona cuando encuentren al entrar en la ciudad un hombre que lleva un cántaro de agua, ahí sí van a seguirle hasta la casa donde él entrare. ¿Qué llevó a Jesús a no dar esta información, en este caso a Pedro y a Juan? Bueno, la respuesta la encontramos en los versículos anteriores de este capítulo 22. Dice así, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Fíjense entonces lo que está sucediendo. Como dice ahí el subtítulo de los primeros capítulos, hay un complot para detener a Jesús. Y esto no era nada nuevo. ¿Por qué? Porque estos personajes, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, estuvieron desde un principio buscando la manera de cómo encarcelar a Jesús. Y trataban de por cualquier medio acusarle. Ya lo veíamos el día miércoles, cuando hablábamos acerca de que Jesús quería, más bien los fariseos querían encontrar algo en Jesús que lo delatara ante su propio pueblo y entonces sí poder acusarle. No lo lograron, pero bueno, aquí ya tenemos un plan más en específico. Porque está este hombre, Judas Iscariote, y llama la atención que dice ahí, entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote. Y la razón entonces por la cual Jesús no les dice a sus discípulos, a Pedro y Juan, van a ir a esta casa,
es precisamente para evitar esto que está sucediendo en ese momento, no lo que viene después. Es decir, Jesús no va a evitar que lo detengan, porque se tiene que cumplir. Lo único que quiere es tener un tiempo a solas con sus discípulos. Ya habían pasado 3 años y el Señor Jesús no había podido celebrar la Pascua con los suyos. Y por eso les dice, vamos a celebrar la Pascua antes de que sucedan las últimas cosas, los últimos eventos. Y entonces Jesús no quería que nadie, absolutamente nadie ni nada interfiriera con este deseo que él tenía. El segundo detalle que se menciona aquí, hermanos, es el hecho de que al llegar a la ciudad iban a encontrar a un hombre que llevaba un cántaro de agua. Para la cultura judía esto no era lo común, porque quien llevaba los cántaros de agua eran las mujeres. Y tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento de mujeres que fueron al pozo a sacar el agua. Inclusive Jesús se encuentra con una mujer que fue al pozo a sacar agua. Pero llama este detalle entonces. Fíjense, si Jesús hubiera dicho, van a ir y van a encontrar una mujer que lleva un cántaro de agua, ¿a cuántas mujeres pudieron haber encontrado? A muchas, porque era la tarea que ellas llevaban a cabo. Sin embargo, el Señor Jesús ya de una manera anticipada, y esto lo podríamos decir, hermanos, ya había quedado de acuerdo seguramente con este hombre para que en este día saliera él con el cántaro de agua, para que sus discípulos lo pudieran identificar. Y fíjense, regresamos a lo mismo, no hay más información. Si Judas Iscariote oyó esto, ¿qué tendría que haber hecho Judas Iscariote, hermanos? Seguir a los discípulos. Pero seguir a los discípulos era delatarse. Y también él se abstiene de cualquier movimiento. Como dice ahí en el versículo número 6, Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús a este grupo de líderes. ¿Sí? Pero tampoco se iba a arriesgar. Entonces, hermanos, son los detalles que encontramos en estos versículos de este texto. Pero también, hermanos, otra cosa que nos lleva a la conclusión es el hecho de que Jesús cumplió cabalmente y en tiempo y forma con cada una de las celebraciones litúrgicas de Israel. Él lo había dicho, Mateo capítulo número 5 nos dice el Señor, no vine a abrogar la ley ni a quitarla, sino a cumplirla. Y el Señor Jesús cumplió efectivamente con todas las cosas que mencionaban en la ley. Decíamos hace rato ya en Cotso y les hacía la pregunta, ¿el Señor Jesús fue circuncidado, hermanos? Claro que sí, fue circuncidado. Porque dice la Escritura que a los 8 días fueron al templo para cumplir con lo que la ley establecía. ¿Y qué era lo que establecía la ley para los niños varones de 8 días de nacidos? La circuncisión. O sea, Jesús fue circuncidado. ¿Por qué Jesús estaba en el templo cuando tenía 12 años? ¿Por qué? Porque estaba participando de alguna manera del Marzbir. Siempre se me complica esa palabrita. Bueno, nuestro equivalente sería a la recepción de miembros, ¿sí? Es decir, el momento en que los niños varones de 12 años participaban por primera vez en una actividad litúrgica del pueblo, ahí en la sinagoga, y los ponían a leer un texto de la Escritura. Claro que Jesús no fue para leer un texto de la Escritura. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús después de que sus padres lo estuvieron buscando por todos lados? ¿Qué estaba haciendo? Enseñando, discutiendo la Escritura. Inclusive cuando ya se encuentra con su madre, le dice, ¿por qué me buscas? ¿Qué no sabes acaso que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Sí? Participó de las fiestas. Lo encontramos, por ejemplo, en una ocasión, y lo dice el relato, en la fiesta de los tabernáculos. Inclusive dice el texto que sus hermanos en esa fiesta no creían en él, se burlaban de él. O sea, Jesús cumplió con todos los fundamentos de la ley. Y aquí está cumpliendo con la celebración de la Pascua. Claro, que Él le va a dar un giro
totalmente diferente a esta celebración. ¿Por qué? Porque hay que recordar, hermanos, cuál fue la finalidad de la celebración de la Pascua. ¿Por qué Dios instituyó la Pascua dentro del pueblo de Israel? Dos razones. La primera de ellas, salvar a su pueblo de la muerte de los primogénitos, porque así lo había determinado el Señor, que iban a morir los primogénitos. Y les dijo, el día que vaya a suceder, sacrifiquen un cordero por familia y la sangre pónganla en los dinteles de las puertas y de las ventanas para que cuando vaya el ángel exterminador pase de largo al ver la sangre. Si no la ve, va para adentro y mueren los primogénitos. Entonces, por un lado, la salvación de la muerte de los primogénitos. La otra razón tiene que ver con salvación también. La salvación de la opresión que estaba viviendo el pueblo de Israel ahí en Egipto. Y dice, lo van a celebrar, van a salir y lo van a celebrar por siempre. Entonces, hermanos, la celebración de la Pascua sí tiene que ver con una liberación. Y eso es lo que se está celebrando cada año con año en el pueblo de Israel, el recordar que Dios había hecho maravillas en Egipto. El Salmo 105 que leímos, hermanos, ya no lo leímos completo porque es un salmo bastante largo, pero habla de esos eventos precisamente, de cómo Dios actuó en favor de su pueblo. ¿Sí? Pero también otro detalle, hermanos, que se ve no solamente en los versículos que leí, sino en el relato que sigue, versículo número 15. Les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Vean, hermanos, el anhelo del Señor Jesús. Como les decía, ya habían pasado 3 años donde el Señor Jesús no había podido convivir con los suyos, aun cuando los tenía ahí a su lado. Sin embargo, no tenía tiempo a solas, no lo tuvo. Cada vez que el Señor, dice la Escritura, se alejaba para poder estar con ellos, dice que la multitud los seguía y los tenía que atender. Atendió a todo mundo menos a los suyos. Por eso también, hermanos, el Señor no da indicaciones de del lugar donde van a pasar este tiempo, porque Él quería que nada ni nadie obstruyera esta comunión con los suyos. Ese anhelo de convivir, ese anhelo de compartir. Fíjense, ¿qué compartieron, hermanos? Al final de cuentas, compartieron una comida. Una comida fue lo que compartieron. ¿Por qué? Porque la celebración de la Pascua no solamente tenía que ver con el animal, tenía que ver con el pan, tenía que ver con otros elementos que formaban parte de esta celebración. Era un banquete, ¿sí? Y hermanos, creo que todos nosotros podríamos decir y concluir que en la familia no hay un momento más especial que el de los alimentos. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos podemos reunir, porque es ahí donde podemos platicar, porque es ahí donde podemos hasta bromear. El hecho entonces de compartir los alimentos era algo que Jesús había deseado desde tiempo atrás. Y entonces hay la celebración, la comunión con ellos. Y todavía les dice, les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hablando del futuro, hablando de lo que viene. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Esta última palabra, hermanos, es importante y la retoma el apóstol Pablo allá en Corintios. Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué dice? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Un recordatorio, hermanos. Para nosotros ya no es el recordatorio de aquel evento de la muerte de los primogénitos. Ya no es aquel evento cuando el Señor sacó con mano poderosa a su pueblo de Egipto.
Para nosotros, hermanos, ¿de qué es el recordatorio? De que también hemos sido liberados, pero ahora hemos sido liberados de la condenación del pecado. Recuerden Romanos 6:23, el apóstol Pablo sintetiza esta acción de Dios en ese versículo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, por un lado, la realidad del pecado y nuestra condenación, y por otro lado, la realidad de la gracia de Dios y nuestra salvación, nuestra redención. Y eso es lo que de aquí en adelante el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos y los lleva a la reflexión. Versículo 20, en primer lugar. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Dos elementos en esta frase. El primero, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El autor de la carta a los Hebreos toma esta frase y la resume diciendo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si Cristo no hubiera muerto, nuestros pecados no hubieran sido perdonados. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestros pecados no hubieran sido perdonados. Y esto es lo que está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos. Ahora, este es el nuevo pacto que yo estoy haciendo. No porque el otro sea diferente, no porque el otro ya no esté vigente, no, sino porque ahora la forma cambia, porque el sentido es el mismo. El sentido de la Pascua y el sentido de la Santa Cena es el mismo, la liberación de la condenación de la muerte. Tanto allá en el Antiguo Testamento como ahora en este nuevo pacto representan lo mismo. No hay variación, no hay cambio alguno. Lo que cambia son las formas. Porque en el Antiguo Testamento era el cordero que se sacrificaba. Y ahora en este nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, es el pan y el jugo de la uva que nos recuerdan el sacrificio de Jesucristo. Esta es la primera reflexión a lo que los lleva el Señor Jesús. La segunda, mi sangre que por vosotros se derrama. Ya Isaías nos había dicho que el Señor Jesús era aquel cordero que había sido, iba a ser entregado, más bien no había sido, iba a ser entregado. Un cordero que se ofreció y que enmudeció, que cayó su boca, que no dijo absolutamente nada, sino que se dejó llevar a ese sacrificio. Por esa razón, Jesucristo es llamado el Cordero Pascual, porque se ofreció. Y hermanos, díganme, ¿quién ha entregado su vida por los demás? ¿Quién? Pensemos en los grandes líderes de las religiones que tenemos en nuestro planeta. Los musulmanes. ¿Quién es el líder de los musulmanes? Mahoma. ¿Entregó su vida por los suyos? ¿Dónde está Mahoma? ¿Dónde está? Está muerto. Sus cenizas o su cuerpo hecho polvo. No existe más. Está muerto. Los principales líderes del budismo, ¿dónde están? Muertos. Están muertos. Y aun si hablamos de grupos nuevos, los líderes están muertos. ¿Dónde está nuestro hermano mayor? ¿Quién es nuestro hermano mayor? Jesús. ¿Dónde está? Está vivo. Él ha resucitado. Y esa es precisamente la esencia, la naturaleza de este sacramento que ahora nosotros celebramos. El recordar no solamente que Jesús ha muerto, no solamente que Jesucristo derramó su sangre por nosotros, sino que resucitó al tercer día de entre los muertos como Él lo estableció. Y dice así entonces, este nuevo pacto representa mi sangre que por ustedes se derrama. Pero el siguiente punto de la reflexión, hermanos, es algo muy interesante. Versículo 21. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo
en la mesa. Cuando hablamos de comunión, cuando hablamos de relaciones entre nosotros, casi siempre pensamos en lo bonito que pueden ser esas celebraciones. En la armonía que podemos tener, en la tranquilidad, en la paz que pudiera haber en ese momento de la reunión. Pero aquí Jesús pone el dedo en la llaga. Pone el dedo en la llaga. He aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. El traidor está ahí. Y llama más la atención, hermanos, porque antes Jesús les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. O sea, tiene tiempo que yo quería estar con ustedes. Y vean, hermanos, quiénes son los que están con Jesús. Entre ellos sí, hay 11 que le son fieles, pero hay uno que no. Y sin embargo, hermanos, el Señor Jesús no lo corrió, no lo aisló, no le dijo: tú no vas a estar aquí. No, al contrario, estaba formando parte de ese círculo de la relación con Jesús. Sí, llegó un momento en que le dijo: ¿sabes qué? Haz lo que tienes que hacer y apresúrate para que lo hagas. Pero antes de eso, el Señor lo tenía. Sí, claro, lo evidenció. Lucas es muy fuerte porque sí, Lucas lo evidencia. Si ustedes leen Mateo o Marcos, ahí simplemente dice: el que moje su pan conmigo. ¿Sí? Pero aquí dice: la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. ¿Cómo creen que se haya sentido Judas Iscariote en este momento, hermanos? ¿Cómo se habrá sentido? Yo creo que lo más de este momento es saber que, a pesar de sus planes, Jesús lo tenía con él. A pesar de lo que se venía más adelante, ahí estaba con Jesús y con los demás. ¿Sí? A la verdad, lanza la advertencia: el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. Y dice otro de los relatos: más le hubiera no haber nacido. Claro, esta es una frase que lanzó Jesús, porque si Judas Iscariote no hubiera nacido, ¿ustedes creen que iba a haber alguien que lo iba a traicionar? Claro que sí, claro que sí. Salmo 49 habla del que lo va a entregar. Fíjense, desde el Antiguo Testamento ya se está diciendo que va a haber alguien que va a traicionar a Jesús. Claro, allá no se dice quién, acá ya está declarado abiertamente. Y pensando en todo esto, hermanos, queda la reflexión entonces para nosotros en esta noche. Estamos recordando, dijimos, la última semana de vida del Señor Jesús. Él ha realizado diferentes actividades. Cuando a lo mejor cualquiera, sabiendo que ya va a morir en una semana, a lo mejor se hubiera dedicado a estar en su casa y no salir por cualquier cosa, Jesús estuvo actuando. Sacó a los cambistas del templo. Se confrontó con ellos. ¿Sí? Tuvo momentos de reflexión con los suyos. Ahora está en comunión. Y fíjense, todo eso es preparativo para lo que se venía momentos después. Y el Señor Jesús nos muestra con este texto, hermanos, que Él quiere, a pesar de lo que somos, quiere mantener un trato con nosotros. Pablo lo resumió allá en la carta a los romanos. Fíjense, se menciona mucho la carta a los romanos porque Pablo desarrolla en esa carta el tema de la salvación como ningún otro escritor más. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él vino a ofrecer su vida en rescate nuestro. Nadie más lo ha hecho, hermanos. Nadie más lo ha hecho, solamente Él. Pero hay otro detalle, hermanos, que para nosotros, entre nosotros, es importante resaltar y tomar nota. Dijimos que Jesús tuvo en ese momento de comunión aún al que lo iba a entregar.
No lo corrió. No lo aisló. No lo hizo a un lado. Hermanos, eso es amor. Eso es amor. Por eso Jesús decía, no digas que amas a aquel con el que te llevas bien, porque eso no sirve de nada. Mejor di que amas a tu enemigo, mejor di que aceptas a tu enemigo, mejor di que toleras a tu enemigo, mejor di que oras por tu enemigo, porque si nada más vas a irte por los que te caen bien, por con quienes puedes relacionarte mucho mejor y a los otros no les haces caso, de nada sirve, de nada sirve. Y hermanos, tendríamos que ponernos a pensar si nosotros no estamos haciendo exclusiones porque la gente no nos cae bien. Porque hay quienes no piensan como nosotros pensamos. Si buscamos que la gente piense como nosotros, no lo vamos a lograr. Porque cada quien piensa de una manera diferente. Y Pablo lo dijo, hay en vosotros no el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. No, no dice eso. Dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo que sintió Jesús. Y aquí nos muestra lo que sintió Jesús por los suyos. Amor. Ese amor que lo llevó a estar con los 12 a pesar de lo que eran. Porque si analizamos la personalidad de cada uno de ellos, hermanos, hablemos de Mateo. Vamos a tomar unos cuantos casos. Mateo. ¿Cómo creen que haya sido Mateo si de oficio, y perdónenme aquí lo que voy a decir, ¿verdad? De oficio era contador, porque era recaudador de impuestos. En ese caso, sí se aprovechó, porque era jefe de los publicanos. Digámoslo así, que era casi secretario de Hacienda del momento. ¿Sí? Pero ¿cómo creen que haya sido, hermanos? ¿Cómo creen que haya sido? ¿Sí? Un hombre ambicioso. ¿Sí? Un hombre que buscaba, dirían en términos de la filosofía, era un hombre pragmático. Es decir, dice nuestro dicho, no daba un pie sin guarache. ¿Sí? Y de todo trataba de sacar beneficios. Pensemos en Pedro. ¿Quién era Pedro, hermanos? ¿Quién era Pedro? Un hombre voluble, un hombre que no pensaba las cosas, un hombre que no medía las consecuencias. Y lo mostró cuando Jesús les dijo a todos, acuérdense, voy a Jerusalén. Y todos trataban de persuadirlo, no vayas, Señor, mira, allá sabes lo que te vas a encontrar. No, es necesario que yo vaya. Y Pedro todavía insistiendo, no, Señor, no vayas. ¿Y se acuerdan qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, Satanás me ha pedido que te entregue a él para zarandearte. No, Señor, yo voy a estar contigo. Y mira, te pase lo que te pase, yo voy a estar contigo hasta el final. Ay, Pedro, tranquilo, porque antes de que cante el gallo 3 veces, me negarás. ¿Y qué pasó con Pedro? Lo negó. ¿Dónde estaban las convicciones de Pedro? ¿Dónde estaba esa entrega en ese momento de Pedro? A la hora de la hora, quién sabe dónde estarían. ¿Sí? Hablemos del mismo Judas Iscariote. ¿Cuál fue el problema de Judas Iscariote, hermanos? El amor al dinero. El amor al dinero. ¿Sí? Y no le importó, con tal de obtener una cantidad, no le importó entregar a su maestro. No le importó, también era ambicioso, más ambicioso que Mateo. Mateo todavía se reservaba un poquito, pero Judas no se reservó y lo demostró en varias ocasiones. Es decir, hermanos, Jesús no tuvo discípulos perfectos. Jesús no tuvo discípulos que no tuvieran nada en contra de ellos. Eran hombres pecadores, eran hombres que fallaban. Eran hombres que se dejaban seducir por Satanás y sin embargo Jesús los tuvo ahí y les dijo: cuánto he deseado estar con ustedes para llevar a cabo esta celebración. Y les decía, ahí se mostró que Jesús cumplió el Salmo 133. Mirad cuán bueno
y cuán delicioso es habitar. Habitar, ¿qué es habitar, hermanos? Es vivir, es compartir, es estar uno con el otro. Y todavía dice, habitar juntos, es un pleonasmo, pero que le quiere dar la fuerza a ese salmo a decir que la relación fraterna entre el pueblo de Israel debe ser de tal magnitud que habla ahí de que es como el buen óleo que desciende desde la cabeza hasta la planta del pie de Aarón. ¿Por qué lo dice? Porque, hermanos, en el desierto, ante las inclemencias del calor, darse un baño refrescante con aceite era lo mejor que podía pasar una persona, ¿sí? Y dice el salmista, así debe ser la comunión fraterna. Hermanos, realmente estamos en ese punto donde aceptamos al que está a nuestro lado, tal y como es. ¿Lo aceptamos tal y como Dios nos lo ha pedido? ¿O estamos buscando qué defectos tiene el otro para rechazarlo, para hacerlo a un lado, para no tomarlo en cuenta? Como les decía, si buscamos que los demás piensen igual que yo, no voy a encontrar, no lo voy a encontrar. Pero si busco a alguien que sienta lo mismo que yo, entonces sí lo voy a encontrar. Porque lo que todos debemos sentir, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es lo que todos debemos sentir? Amor. Amor en su máxima expresión. Ese amor, hermanos, que tuvimos y que todavía mantenemos, por ejemplo, con nuestra pareja. ¿Hasta dónde actuamos por amor con nuestra pareja, hermanos? ¿Sí? Ese es el amor que el Señor nos está pidiendo unos con otros. Y todavía Juan remata diciendo allá en su primera carta, ¿de qué sirve que digamos que amamos a Dios a quien no vemos si no podemos amar a nuestro hermano que tenemos a nuestro lado y que lo vemos? Ojalá, hermanos, que podamos reflexionar en esto precisamente porque, número uno, realmente tenemos el anhelo que tenía Jesús de decir, ¿cuánto he deseado reunirme con mis hermanos? ¿Realmente tenemos ese anhelo de la comunión fraterna al punto de decir, yo ya quería estar aquí para estar con mis hermanos? ¿O tenemos ese pensamiento, ay, voy a ir y va a estar fulanito, va a estar fulanita, ay, me cae mal? Si tenemos ese pensamiento, hermanos, no hemos entendido lo que es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No hemos entendido esas palabras que nos dice el mismo Señor Jesús. Si vienes con tu ofrenda al altar y en ese momento te das cuenta que tienes un problema con un hermano, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano y entonces sí regresa para que vengas a la comunión conmigo. ¿Seremos capaces de hacer eso, hermanos? ¿Seremos capaces de venir, sí, con el anhelo de estar en la casa de nuestro Señor, cumplir lo que dice el Salmo 122? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Realmente nos alegramos al venir a la casa de nuestro Dios, hermanos? Ojalá que así sea. Y si no, hermanos, en un análisis sincero con mi Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? Mira, me cuesta trabajo porque voy al templo, pero está el hermano, está la hermana que no me cae bien. Ayúdame para que pueda resolver esta situación de conflicto que tengo con él o con ella. Porque, hermanos, mientras tengamos conflictos, los problemas van a acrecentarse más y más y más. Si queremos una iglesia unida, tenemos que dejar nuestras cosas negativas y unirnos en amor y vernos con amor. Recuerden cómo resumió Jesús la ley. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y que al participar de la celebración de la Cena del Señor en esta noche, hermanos, tengamos eso en mente.
Porque si hemos recibido el Evangelio y si hemos abrazado el Evangelio con todo nuestro corazón, tenemos que amarnos unos a otros. Que el Señor nos bendiga.